Buenos días, licenciado y compañeros. Somos el grupo A1 y a continuación vamos a presentar las secciones 11 y 12 de NIF para pymes. Estas secciones 11 y 12 de NIF para pymes tratan todo lo relacionado a los instrumentos financieros, su reconocimiento, su medición, la baja en cuentas y la información a revelar. También menciona como política contable, una entidad tiene dos opciones. Puede escoger entre la aplicación de los requerimientos en su totalidad de ambas secciones 11 y 12 o bien aplicar la NIC 39 para el reconocimiento y medición y para la información a revelar aplicar las secciones 11 y 12 de NIF para pymes. Estas secciones nos definen un instrumento financiero como un contrato entre dos partes que da lugar a un activo financiero para la entidad que lo adquiere o que lo compra y a un pasivo financiero para la entidad que lo vende. Dentro de los instrumentos financieros están los que están dentro del alcance de la sección 11 y los que están dentro del alcance de la sección 12. Dentro del alcance de la sección 11 podemos encontrar, por ejemplo, los depósitos a la vista, los bonos o los pagarés, mientras que dentro de la sección 12 pues se encuentran los instrumentos como los instrumentos de cobertura y las obligaciones hipotecarias. Una entidad contabilizará los siguientes instrumentos financieros como instrumentos financieros básicos: efectivo, instrumento de deuda, compromiso de recibir un préstamo, inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes ordinarias sin opción a venta. Los ejemplos de instrumento de deuda son los siguientes: préstamos bancarios con tasas de intereses fija inicialmente, que después revierte a una tasa de interés variable, o préstamos bancarios con interés pagadero a una tasa de interés variable. Instrumento de deuda. Los rendimientos para el tenedor evaluados en la moneda en la que se denomina el instrumento de deuda son los siguientes: importe fijo, tasa fija de rendimiento sobre la vida del instrumento, rendimiento variable, alguna combinación de tasas fijas y variables. Ejemplos de instrumentos financieros serían las cuentas de origen comercial y pagarés por cobrar y pagar y préstamos de bancos a terceros, cuenta por pagar en una moneda extranjera, préstamos de una subsidiaria o asociadas que deben pagar, instrumento de deuda que podría convertirse en una cuenta por cobrar. Son ejemplos de instrumentos financieros que no satisfacen las condiciones: las inversiones en instrumento de patrimonio de otra entidad, permuta financiera de tasas de interés, opciones y contratos futuros, e inversiones en deuda convertibles. Reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros. En la medición inicial se medirá el precio de transacción. Un acuerdo constituye una transacción de financiación si el pago se aplaza después de los términos comerciales normales, y si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados en una tasa de interés del mercado. En la medición posterior, los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo menos deterioro del valor. Las inversiones en acciones y preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin opción a venta se medirán al valor razonable con cambios en el resultado del periodo, y todas las demás inversiones se medirán al costo menos deterioro del valor. Los activos financieros se deben evaluar al deterioro del valor o la incobrabilidad. Costo amortizado. El costo amortizado de un activo o un pasivo financiero en cada fecha de presentación es el neto de, tal como vemos en esta gráfica, el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo financiero, menos los reembolsos del principal y, según sea el caso, más o menos la amortización acumulada utilizando el método del interés efectivo, el cual veremos más adelante. Y en el caso de un activo financiero, menos cualquier reducción por deterioro de valor o incobrabilidad. Método del interés efectivo. Es un método de cálculo del costo amortizado, el cual va implícito a una tasa de interés efectiva. Según el método de interés efectivo, el costo amortizado de un activo financiero o pasivo es el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar o pagar futuros, descontados a la tasa de interés efectiva. Y en el caso de los gastos o ingresos por intereses en un periodo, van a ser igual al importe en libros del pasivo o activo financiero al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva
para ese periodo. Buen día, ahora les hablaré acerca del deterioro del valor de los instrumentos financieros. Para su reconocimiento, al final de cada periodo sobre el que se informa, debemos establecer si existe deterioro de valor en los activos financieros. Y según la norma, esta evaluación la realizamos por medio de evidencia objetiva. Por medio de esta evidencia objetiva podemos obtener información observable que requiera nuestra atención para determinar los sucesos que causan la pérdida, entre los cuales están las dificultades financieras. Un ejemplo de un activo financiero podría ser las cuentas por cobrar. En este entendido, si nosotros tenemos dificultades para poder liquidar estas cuentas por cobrar con nuestros clientes, debemos evaluarlo. También el incumplimiento en moras en las que recae los clientes y facilidades de pago adicionales. Estas las tengo que establecer para poder apoyar a mi cliente. Un punto más drástico podría ser la quiebra del cliente y también evaluar los cambios en el entorno del cliente. Si yo tengo conocimiento de que mi cliente ha perdido mercado en mis cuentas por cobrar, definitivamente se verán afectadas. Medición de pérdida por deterioro de valor. Para un activo financiero medido a costo amortizado es la diferencia entre el importe en libros del activo menos el valor presente de los flujos de efectivo estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original. Para un activo financiero medido a costo es la diferencia entre el importe en libros del activo menos la mejor estimación que necesariamente será una aproximación. Baja en cuentas de un activo financiero. Una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, la entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero, o cuando la entidad, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte y éste tiene la capacidad práctica de vender el activo en su integridad a una tercera parte no relacionada. Baja en cuentas de un pasivo financiero. Una entidad solo dará de baja en cuentas un pasivo financiero o una parte de un pasivo financiero cuando se haya extinguido. Esto es cuando la obligación específica en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. La entidad reconocerá en los resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero o de una parte de un pasivo financiero cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido. Información a revelar de la sección 11. En las políticas contables. Se debe de revelar en la parte de resumen de políticas contables la base de medición que se utiliza para los instrumentos financieros. El estado de situación financiera. Se debe revelar los importes en libros de activos y pasivos financieros correspondientes a la fecha de presentación. Esto puede ser en el estado de situación financiera como tal o en las notas. Los activos financieros medidos al valor razonable. Los activos financieros que sean instrumentos de deuda medidos al costo amortizado y los activos financieros que son de patrimonio medidos al costo menos el deterioro de valor. Las bajas en cuentas se refiere a la transferencia de un activo financiero a una tercera parte, pero esta que no cumpla con las condiciones que antes vimos para la baja en cuentas. En este caso se debe revelar lo siguiente: la naturaleza de los activos, la naturaleza de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y el importe en libros de los activos o pasivos asociados. El alcance de la sección 12. Esta sección aplica a todos los instrumentos financieros, excepto a los que trata la sección 11, inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, los cuales se tratan en la sección 9, ni los que trata la sección 14, ni la sección 15. Los beneficios a los empleados de la sección 28 y los derechos procedentes de contratos de seguro. Los contratos de compra-venta de partidas no financieras como las materias primas cotizadas, inventarios o propiedades, planta y equipo se excluyen de esta sección ya que no se consideran instrumentos financieros, pero sí es de aplicación a los contratos que presentan riesgos tanto el comprador
como al vendedor, y también aplica para los contratos que pueden liquidarse por el importe neto en efectivo u otro instrumento financiero. Reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros. Una entidad solo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. Su medición inicial. Cuando se reconoce inicialmente un activo financiero o pasivo financiero, una entidad lo medirá por su valor razonable, que es normalmente el precio de la transacción. La medición posterior. Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá todos los instrumentos financieros al valor razonable y reconocerá los cambios en el valor razonable en el resultado. Existen dos excepciones a este caso, que son algunos cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura y los instrumentos de patrimonio sin cotización pública, cuyo valor razonable no pueda medirse de otra forma con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado, así como los contratos vinculados con tales instrumentos. Esta sección también toca el tema de las contabilidades de coberturas. Esta contabilidad consiste en que la ganancia o pérdida obtenida por el instrumento de cobertura, así como la obtenida por la partida cubierta, ambas deben estar incluidas en los resultados del ejercicio. Esta sección indica que dicha contabilidad es aplicable a los riesgos de tasa de interés, a los riesgos de cambio en transacciones previstas altamente probables o bien a los riesgos de tasa de cambio en una inversión neta en un negocio en el extranjero. Asimismo, es aplicable al riesgo de precio de una materia prima cotizada. Esta sección enlista ciertos requisitos que los instrumentos de cobertura deben cumplir para poder aplicárseles la contabilidad de coberturas. Entre estos requisitos está que sea una permuta de tasa de interés o cualquiera que sea altamente efectivo para compensar uno de los riesgos anteriores, como ya se dijo, el riesgo de tasa de cambio, riesgo de tasa de interés o riesgo de precios. También que involucre una parte externa de la entidad, que tenga una fecha de vencimiento especificada y que no tenga pago o terminación anticipada. Si se cumplen las condiciones del párrafo 12.16 y el riesgo cubierto es la exposición a una tasa de interés fija de instrumento de deuda medido al costo amortizado o el riesgo de precio de la materia prima cotizada, la entidad reconocerá el instrumento de cobertura como un activo o pasivo y el cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura de resultados. También reconocerá el cambio en el valor razonable de la partida cubierta relacionada con el riesgo cubierto en resultados y como un ajuste al importe en libros de la partida cubierta. Cobertura del riesgo de tasas de interés variable. Si las condiciones del párrafo 12.16 se cumplen y el riesgo cubierto es cualquiera de los 4 que vemos en pantalla, la entidad deberá reconocer en otro resultado integral la parte del cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura, el cual fue eficaz en la compensación del cambio en el valor razonable o flujos de efectivo esperado de la partida cubierta. Información a revelar. Como bien sabemos, es la información que estarán descritas en las notas a los estados financieros. Nosotros debemos revelar, además de lo establecido en la sección 11 que nos indica que debe ser por categorías entre activos financieros y pasivos financieros, también lo establecido en la sección 12 que nos indica que debemos incluir si utilizamos contabilidad de coberturas. Una entidad revelará información de forma separada para coberturas de cada uno de los 4 tipos de riesgo que menciona la norma. Por ello incluiremos una descripción de la cobertura, una descripción de los instrumentos financieros designados como instrumentos de cobertura y la naturaleza de los riesgos cubiertos. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido nuestra exposición de las secciones 11 y 12.